Y para nosotros es esencial porque realmente vemos como de un tiempo a esta parte, de un corto tiempo a esta parte, se ha venido destruyendo el aparato productivo y estamos ya ante una situación muy crítica que pensamos que vale la pena enunciarla como una emergencia productiva nacional. Hoy las tasas están por las nubes, el capital, digamos, no se este, dedica a la producción, sino a la especulación burda, y entonces nos juntamos con los compañeros del movimiento, de la rama empresarial del movimiento nacional peronista y del MP25M, y coincidimos y entonces queremos hacer esta exposición. Así que vamos a darle la palabra primero al compañero Carlos Zanini, que va a hacer una breve presentación, que se ha visto en esta situación un poco este, improvisada, porque en realidad Oscar nos pidió que sea él el que nos presente. Así que, Carlos, te agradecemos desde ya muchísimo tu presencia, tu siempre buena voluntad y predisposición, y te pedimos que abras el debate. ¿Sí? Bueno, sí, ratificando lo que les cuenta, tenía muy poca idea de qué se iba a tratar en esta reunión. Así que hacemos una mezcla perfecta. Tenemos a alguien que ha tenido, como él, mucha experiencia desde la administración pública, en lo que hace a la economía y a la tarea empresaria, y a alguien que desde la práctica empresaria la ha tenido. Me parece que es una buena mezcla. Le hemos sumado a alguien que no tiene idea del tema. Así que mal no puede salir, ¿no? Eh, lo que sí, creo que esta comisión tiene la importancia de tratar por la positiva la posibilidad de construir algo nuevo en la Argentina. No quedarnos a ver lo mal que estamos, lo mal que va esto, lo mal que va aquello, sino buscando una alternativa. Y no me cabe duda que la alternativa es más producción, más consumo interno y una reconstrucción de la clase media argentina con sus sueños y sus ganas de hacer un país, de construirlo, que es lo que están precisamente tratando de destruir, porque ellos tienen la rara habilidad de presentar, ponerle nombre a una pelea que es mucho más profunda que la que están intentando. Ellos dicen que quieren destruir al kirchnerismo. No, quieren destruir al peronismo. Y en la destrucción del peronismo se van a llevar puesto un país, porque es muy íntima la relación de peronismo, producción y país. Yo desde chico siempre he tenido mucha admiración por los que pueden, por los que pudieron oportunamente poner en pocas palabras muchas cosas. Yo tenía un ejemplo, hubo un gobernador de la provincia de Córdoba al que Perón no por casualidad lo buscó para que fuera su vicepresidente y él le dijo que no, de radical que era, que había sintetizado para una campaña en la década del 30 su gobierno en muy pocas palabras. Decía, caminos en el norte, diques en el sur y escuelas en todas partes. Era un plan de gobierno en tres frases. Increíble. Y Perón logra lo mismo diciendo, no, este país no va si no tiene independencia política, soberanía económica y justicia social. Y fíjense usted que estudiando esto cada vez le saco más jugo. Porque evidentemente si la decisión no es local, si la decisión no es autónoma, no hay país posible. Y si no hay soberanía política, no se puede tomar una decisión autónoma porque te la están tomando otros. Es como cuando dicen yo no participo en política. Bueno, le dejaste
el lugar a otro para que participe y tome las decisiones. Y la genialidad de ligar estos dos conceptos a la necesidad de justicia social, porque eso solo te dice, vas a necesitar mercado interno, tus obreros tienen que vivir bien, vamos hacia el 50-50 para que tengan una capacidad de consumo que te sostenga a vos como empresario. Es una genialidad. Yo, ya como para terminar la presentación, charlaba con ellos que tuve la suerte de leer una noticia y prestarle atención. Creo que lo hemos leído todo y no muchos le prestaron la misma atención que le presté yo. El mundo hoy está en poder de los fondos de inversión. Ya prácticamente los países se someten a los fondos de inversión, hasta países como Estados Unidos, hasta países mucho más grandes. Hay otras partes del mundo que no tienen el mismo sistema de- de decisiones, pero en el grueso, en el centro del mundo, la decisión la toman primero los fondos de inversión y después bajan a la economía y a la política. Lo que fue una herramienta de los países centrales para dominar, que fue el Fondo Monetario Internacional, ha cambiado de característica. Hoy el Fondo Monetario Internacional es una especie de garantía para que los fondos de inversión cobren la plata que pusieron en la usura o en la especulación en los países. Porque ha cambiado tanto la economía del mundo que ya las empresas no son seguras deudoras. No es seguro prestarle a la empresa porque la empresa puede quebrar o desaparecer. Los países ni desaparecen ni quiebran. Y siempre encuentran algún grupo de sinvergüenzas que quiere explotar a su pueblo para pagar sus cuentas, las cuentas que ellos hacen. Y el ejemplo clarito es a Macri, el Fondo Monetario Internacional no le prestó porque era amigo de este o amigo de aquel otro. Le prestó porque los fondos de inversión fueron y le dijeron, dale la plata a Argentina porque si no, no vamos a recuperar nuestros 45.000 millones. Nunca le habían prestado tanto a ningún país del mundo. ¿Y qué ocurrió? Le prestaron los 45.000 millones por una ventanilla y por la otra se llevaron la plata los fondos comunes de inversión. Entonces, digo que tuve la suerte de prestarle atención a esa noticia porque es una presentación que hizo ante inversores de todo el mundo en Houston en febrero de este año, Larry Fink, que vendría a ser el CEO de BlackRock, que es, digamos, el rey de los fondos de inversión, que, digamos, tienen la plata para la inversión de fondos institucionales norteamericanos y de otros lugares del mundo. No es que tengan plata en su bolsillo. Trabajan con los fondos de pensión, trabajan con los ahorros de terceros y con eso compran esto, compran aquello y hacen. Y sacan su ganancia de acuerdo a el balance que hacen, que siempre les da ganancioso. Para no aparecer con pérdida en su balance, es que prefieren hacer quebrar a sus países. Entonces Larry Fink se preocupa en este discurso, llamémosle, en esta presentación que hace en Houston, del tamaño de la deuda de Estados Unidos, que en los parámetros normales mundiales está exagerada y es a primera vista impagable. ¿Por qué? Porque era, en el momento que él habló, 125% del Producto Bruto Interno estadounidense. Es decir, un tamaño que no puede afrontar. ¿Y qué aconseja a Estados Unidos Larry Fink? No, dice, pero no es cuestión de achicar, no es cuestión de ninguna desregulación, de ninguna destrucción apresurada. La solución está en que Estados Unidos crezca al 3% anual durante 10 años y entonces la deuda no va a ser más el 125 porque va a haber crecido el Producto Bruto Interno y se va a tornar manejable. Fíjense ustedes que eso fue lo que hizo Néstor Carlos Kirchner en la Argentina cuando les dijo, déjennos crecer que le vamos a pagar. Y hoy no estamos aplicando una norma semejante para la Argentina. Nos han convencido, fíjense ustedes, yo lo presento así en tono irónico para ver si logro hacerlo comprender más, nos han convencido de que
teniendo cada vez menos industria, por ende cada vez menos ingreso nacional, menos producción nacional, siendo cada vez más pobres y entregando lo que tenemos en recursos naturales, vamos a pagar una deuda que es mucho más grande, porque ayer eran 45 y 65, superan los 120.000. ¿Quién les puede hacer creer a quién que siendo más pobre, teniendo menos actividad, vas a poder pagar más? Porque los intereses acaban de emitir deuda al 84%. ¿Quién se cree que va a pagar esos intereses? Esos intereses son emisión de pesos futura, comprometida hoy. ¿Para qué? Para que la pague el próximo gobierno, para evitar que el próximo gobierno pueda desarrollar una actividad de recuperación de la economía nacional, de reconstrucción de lo que se está destruyendo. ¿Quién se cree que el país va a funcionar mejor sin una vialidad nacional que arregle las rutas nacionales? ¿Por dónde piensan transportar las mercaderías que se producen en Argentina? En ese punto estamos. Unos locos que se hacen los locos, pero lo único que hacen es aplicar a rajatabla un plan que se viene aplicando en la Argentina desde 1956. Perón en el 47, cuando se creó el Fondo Monetario Internacional, no quiso ingresar al Fondo Monetario Internacional porque se dio cuenta de que venía la cosa. Estos pícaros van a vivir de los países centrales van a vivir de los países que adeuden. No entró la Argentina, entró en el 56. Desde el 56, exceptuando el periodo 73, 74 y 75 a mediados, digamos, o a fines del 75, hasta el Rodrigazo, pongamos un punto, y en los 12 años y medio de Néstor y Cristina, fue el único momento donde no se aplicó el plan del Fondo Monetario Internacional en Argentina, que siempre termina con lo mismo: deuda cada vez más grande, endurecimiento de las condiciones de empleo y carencia de dólar. Así, no solo van destruyendo la Argentina y se van haciendo grandes ellos. Fíjense ustedes, hace 30 años comíamos las galletitas de Rabus y hoy no sabemos quién las fabrica, ¿no? Qué sé yo, hablábamos de Traviata también, eran, qué sé yo, Bagley, eran empresas que tenían nombres nacionales. Hoy no. Hoy algunas de esas empresas no solo son estadounidenses, sino que además no sabemos quiénes son los dueños, porque puede ser BlackRock, puede ser cualquiera. Lo que sí tenemos como correlato de eso es que el AmCham se cree con más autoridad para hablar de la economía argentina que los pequeños y medianos empresarios. Por eso a mí me parece muy importante que escuchemos a la gente que sabe del comercio y que sabe de la actividad estatal y a la gente que sabe de las empresas. Porque de ahí, de lo pequeño a lo grande, se va a reconstruir la Argentina. Así que no los entretengo más y le doy paso a estos grandes. Gracias, Carlos. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Pablo. Pablo Chaliú. Adelante, por favor. Bueno, Bien con el tiempo, ¿eh? gracias. Menos mal que no traía nada preparado. Un poco más nos levantamos y nos vamos, ya es suficiente. Emergencia. Nos preparó la vida. Tal cual. Emergencia productiva nacional, pero por supuesto que estamos en emergencia productiva. Los que todavía quedan, porque los que se fueron ya no están en emergencia, no están en ningún lado. Sabemos cómo estamos. Yo no voy a entretenerme en el diagnóstico. Sabemos qué es lo que causó esto. El gobierno libertario, su política. Como bien dice Carlos, muy claro fue en lo que expresó y cuál es su objetivo último. Así que tampoco me voy a entretener en eso. Pero, si tenemos una emergencia, cuando uno dice un sector está en emergencia, es porque está pensando en medidas excepcionales. Y hay que tomar medidas excepcionales en lo patrimonial y en lo financiero de las empresas. Porque si no las tomamos, desaparecen. O sea que hay que pensarlo y hay que prepararnos
Porque después van a decir, miren ustedes lo que quieren hacer". No, no. Va a haber que tomar medidas excepcionales para salir de este desastre. En lo patrimonial de las empresas, para apoyar la recuperación patrimonial de las empresas, y en lo financiero, para apoyar la recuperación financiera de las empresas. Pero me quiero dedicar a otra cosa. Desde ya agradezco a José que me hayas invitado al Instituto Patria. Muy linda la conversación que tuvimos allá en aquel café. Pero me quiero dedicar a esto. ¿Cómo se diseña un plan económico? ¿Cómo se diseñan las políticas del Estado y un plan económico para salir de esta situación de emergencia, pero para obtener una economía productiva en su pleno desarrollo y una reindustrialización en su pleno desarrollo? ¿Cómo podemos hacerlo? Y yo les digo, ¿es posible? Es absolutamente posible. Tenemos que sacarnos de encima algunos errores que cometemos y algunas ideas que los liberales, bajo un ropaje distinto, nos han infiltrado. Voy a tratar de decirles cómo lo veo. ¿Por qué necesitamos una economía productiva en su máxima potencia? ¿Por qué necesitamos una reindustrialización vigorosa del país? ¿Por qué necesitamos? Porque es la manera de dar pleno empleo productivo a la población. ¡Ja! Pleno empleo productivo. ¿Alguna vez escucharon que se vuelve, hace 20, 30 años era común hablar pleno empleo productivo? Ya nadie habla de eso, pleno empleo productivo. Tenemos que volver a hablar de eso. Necesitamos la economía productiva, la reindustrialización, para dar pleno empleo productivo al pueblo argentino, para lograr que se paguen los máximos salarios, para lograr que se obtenga la mejor distribución del ingreso, con un Estado absolutamente comprometido con esos objetivos. ¿Cómo lo logramos? Primero, ¿para qué lo queremos? Y porque dice la manera de lograr los objetivos supremos de la política. ¿Cuáles son los objetivos supremos de la política? Como peronista, la felicidad del pueblo, la grandeza de la patria. Interesante, ¿eh? Dentro de lo que es la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Primera cuestión. ¿Es importante hablar de los objetivos cuando se diseña un plan económico? Absolutamente. Miren, en mi experiencia, porque yo he participado en el diseño de muchos planes, en mi experiencia, los economistas, yo soy economista, dicen, sí, sí, los objetivos, bueno, pero escúcheme, no me jodan con esto, ya está, ya sabemos cuáles son los objetivos, pero vamos a discutir los instrumentos. Miren, es absolutamente imperativo que los objetivos estén presentes cuando se diseñan los instrumentos. No hay otra manera. ¿Y cuáles son los objetivos? Lo que estuvimos hablando. Cuando los muchachos del Banco Central, colegas nuestros, incluso pueden ser peronistas, guarda, no quiero dar nombre, apellido ni nada. Yo digo, mire que esto puede pasar y está pasando. Cuando los muchachos dicen, bueno, ¿cómo va a ser la política cambiaria? ¿Cómo va a ser la política monetaria? ¿Cómo va a ser la política de tasa de interés? ¿La política fiscal? Si ahí no está presente el objetivo de la recuperación productiva, estamos muertos. Y esto tiene un correlato. Cuando uno diseña un plan económico, los que diseñan las políticas macroeconómicas tienen que estar absolutamente imbuidos de lo productivo, lo peor que le puede pasar, y que nos ha estado pasando, es separarlas. Este grupo diseña las políticas macroeconómicas y este las políticas productivas. Estos son Ministerio de Economía, un Ministerio de Finanzas, Banco Central y estos muchachos, un ministerio y una Secretaría de Producción. Un error
que nos lleva al fracaso de las políticas. Desde el inicio de la concepción de las políticas tiene que estar presente el objetivo de la economía productiva, de la economía del trabajo, de la economía del salario. ¿Es fácil? No, no es fácil. Porque, ¿saben? Las ideas liberales, les voy a repetir, se han infiltrado. Y hay compañeros que dicen la ortodoxia económica no nos permite hacer eso. Miren bien, la ortodoxia económica. Son los liberales disfrazados de Caperucita Roja. No existe tal ortodoxia económica. Se lo digo a algunos compañeros, se los he dicho muchas veces, compañeros economistas del peronismo. No son muchos, son algunos, o quizás son muchos, no sé. Pero esto es lo que tenemos que cambiar. Si no lo cambiamos, no tenemos solución. Luego, es muy importante dividir lo que son objetivos de lo que son instrumentos. Parece una boludez, pero les aseguro, no es una boludez. Los objetivos son innegociables. La felicidad del pueblo, la grandeza, no se negocia, muchachos. Los instrumentos, los que necesitamos. Los instrumentos se evalúan en función de su capacidad de acercarnos a los objetivos. Lo he dicho muchas veces en algunas charlas, conferencias y demás. En un gobierno peronista, ¿está bien privatizar una empresa? Sí, ¿cómo no? ¿Por qué no? ¿Se ayuda al objetivo general? Si haciendo la comparación de costo-beneficio da efectivamente el beneficio neto para esa medida, y si además es sostenible en el tiempo, bienvenido sea. ¿Y está bien estatizar una empresa? Ah, es lo mismo, muchacho. Es lo mismo. ¿Qué queremos decir? Que tenemos todos los instrumentos de política económica a nuestra disposición. Y el próximo gobierno, que va a ser un gobierno del Frente de la Patria, va a tener a disposición todos los instrumentos de política económica, porque ahí aparece otra trampita. Ustedes nos habrán escuchado hablar muchas veces. La economía es la ciencia negra, la ciencia del no se puede. ¿Y esto de dónde viene? Entonces dice, no, pero la economía es la ciencia de los recursos escasos aplicado a necesidades ilimitadas. Entonces, cuando uno viene y le dice, che, hay que hacer tal cosa, no, no, no se puede, no se puede, es la ciencia, no se puede. Pero mirá que están los instrumentos, se puede hacer, no, no se puede, mire. Vayamos a la raíz. La economía no es la ciencia de los recursos escasos aplicados a necesidades, eso es un invento del liberalismo. ¿Para qué? Para quebrar la voluntad política de aquellos que queremos el desarrollo productivo. Argentina, en algún momento puede ser que alguien diga, bueno, no tenemos más recursos, pero Argentina tiene 40 o 45% de su población en actividades prácticamente de subsistencia. Tiene extraordinarios recursos productivos. La industria está trabajando al 50-60%. ¿Dónde está la limitación de los recursos? Otra cosa que hay que obviar. No solo no nos tenemos que enamorar de los instrumentos, no solo tenemos que tener los objetivos continuamente en la mente de los que estamos dándole un diseño al plan económico, ya sea en el Banco Central, ya sea en el Ministerio, no, tiene que estar permanente. Sino que además tenemos que aprovechar todos los instrumentos que tenemos disponibles. ¿Control de precios? ¿Y por qué no? ¿Precios conversados? Puede ser. ¿Libertad de precio en algunos lados? También puede ser. El gran escollo
el segundo gran escollo lo tenemos en el Banco Central. Ja. ¿Qué dice la ortodoxia? Banco Central independiente. Porque si no es independiente es el caos monetario. Entonces, el Banco Central, mire, cuando uno estudia la historia del Banco Central de la República Argentina y ve cómo se forman los directorios, dice, con razón. ¿Quiénes forman los directorios del Banco Central para darle forma a la política monetaria? Catedráticos monetaristas y gente vinculada al sistema financiero. ¿Qué podemos esperar de un Banco Central así? ¿De dónde sale eso de la independencia del Banco Central? De finales del siglo XIX. Inglaterra, potencia imperial, con el patrón oro, ¿qué necesitaba? Necesitaba un tipo de cambio fijo y, perdón, unos boludos sentados en un escritorio que cambiaron las divisas por moneda nacional, la moneda nacional por divisa. Caja de conversión, por supuesto. Después se lo llamó Banco Central, también algunos anticipadamente. De ahí nace la idea de Banco Central Independiente. De la moneda, ¿para qué? De la moneda como garantía del movimiento financiero entre países, para permitir entrar y salir con facilidad de los países. ¿Para qué? Para hacer la ganancia, por supuesto que otra cosa van a hacer. Necesitamos un banco central compenetrado con los objetivos de producción y empleo. ¿Cómo lo logramos? Y el director del Banco Central, compañero, con representantes de los trabajadores, de los empresarios y de las provincias, para manejar. Cambiamos el paradigma. Dejamos de lado el paradigma de la caja de conversión para tener el paradigma de la producción y el empleo, el trabajo productivo. El sistema financiero, el sistema financiero también hay que cambiar el paradigma de forma urgente. ¿Cuál es el paradigma del sector financiero hoy, hace mucho tiempo? Una banca saludable es la banca que está llena de prudenciales. Prudenciales son, no, esto así. En definitiva, ¿a quién le prestan los bancos? A los que no necesitan que se les preste, compañero. Cambiar el paradigma total. Porque si no hay crédito, ¿cómo se financia el crecimiento? Algunos piensan que se puede hacer. Sí, que se puede hacer. Es revolucionario, yo qué sé, metamos el nombre que queramos meter. Pero es lo que necesitamos hacer. Claro, acá entra la caricatura, ¿no? Y con esto voy más o menos terminando. Acá entra la caricatura. ¿Cuál es la caricatura? Si no tenemos un banco central ortodoxo, caemos en el caos monetario, en el populismo. Populismo y qué caos monetario. Es utilizar la moneda y el crédito para los proyectos de recuperación productiva, de potencialidad en la reindustrialización, de aumento del salario. Por último, ahora son dos cosas más que les quiero decir. Comercio exterior. ¿Mm? ¿Control de comercio exterior? Sí, sí, absolutamente sí. Mire, Trump tiene una gran ventaja para nosotros. No la alianza irrestricta con Trump, nadie regala nada. Aquellos que dicen, mirá qué bien Trump, vamos a unirnos a Trump, van a terminar. Bueno, no lo puedo decir. Pero nos ha hecho un favor extraordinario. ¿Por qué? Porque Trump ha decretado el fin de la globalización neoliberal. Globalización neoliberal, porque los muchachos neoliberales son muy pícaros, miran para otro lado. Pero ellos dominaron el mundo sin oposición desde la década del siglo anterior, de la década del 70, hasta 1998. Sin oposición.
Porque cuando se cae el primer intento globalizador liberal, que fue el de Inglaterra, Reino Unido, se decía, bueno, apareció la revolución bolchevique, Estados Unidos le dio la espalda al sistema, después la Primera Guerra Mundial, tenían excusas. Pero la globalización neoliberal que surge en la década de 60, 70 con Reagan y Thatcher, cuando se cae el muro de Berlín, desaparece la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, quedó sola. Ya habían matado al keynesianismo en las cátedras. Quedó solo los neoliberales. Hicieron lo que querían. Lograron una Organización Mundial del Comercio que era el sumo, era volver al imperialismo, porque la Organización Mundial del Comercio tenía la posibilidad de castigar a los países que no cumplían con las recetas del FOD. ¿Cuándo desapareció esto? Y la crisis apareció en el 2008. Prestemos atención. El sistema financiero internacional era el que más se había liberado. Era la libertad absoluta. De esa libertad absoluta salió el marasmo económico, la gran crisis del 2008-2009. ¿Qué hicieron los muchachos neoliberales de los bancos centrales y la tesorería? Tiraron los libros liberales a la mierda, salieron a los mercados, pusieron guita por todos lados para que no se cayera el sistema capitalista. Fue el fracaso del neoliberalismo que no se le puede imputar a nadie más. Y esto es algo que los muchachos pícaros muy por el foro. ¿Y qué ha hecho Trump? Trump, la primera medida que toma en su primer mandato fue eliminar la Organización Mundial del Comercio. No es que la haya eliminado, sino ¿qué hizo? Bueno, ¿cuál era el látigo de la Organización Mundial del Comercio? Lo que llamaban los tribunales arbitrales. No le nombró jueces. Chao, se acabaron los tribunales arbitrales y se acabó el latigazo. Y en el segundo mandato es lo que ustedes están viendo. Aranceles, retenciones. América para los americanos. Entonces, hoy Argentina tiene la posibilidad de tener todos los instrumentos de política económica. Cuando Guillermo Moreno lo hizo y aplicó las de Jay, a los 6 meses tenía en la Organización Mundial de Comercio un tribunal donde estaban Alemania, Japón, Estados Unidos, Unión Europea, todo en contra, tuvo que ir Muti por el foro. Hoy no va a pasar eso. Hoy Argentina puede tener... Ahora, no caigamos en la siguiente trampa. Le estamos dando privilegios a la industria por sobre el campo. No jodamos, muchachos. ¿Dónde hay privilegio? Argentina tiene un don de la naturaleza y del Dios infinito que ha dado a la pampa húmeda una fertilidad extraordinaria como pocos sectores en el mundo. Esa fertilidad y esa productividad, ¿es de los dueños de la tierra o es de la República Argentina? Es de la República Argentina. O sea, obviamente que los dueños de tierra y los productores tienen que sacar sus ganancias, está muy bien y todo lo demás. Pero una parte sustancial de esa productividad tiene que ir hacia el resto de la economía, hacia las economías regionales, hacia la industria, que no tienen esa misma capacidad que tiene la Pampa Húmeda. Entonces, cuando uno dice vamos a hablar de aranceles, vamos a hablar de protección de comercio, vamos a hablar de retenciones, no está robando a nadie, compañero. Está haciendo lo que tiene que hacer el gobierno. O sea, que la productividad extraordinaria de un sector se la apropia el sector, pero que una parte importante vaya también al resto del país, porque para eso somos un país. Si no, seríamos otra cosa. Así como los liberales dicen la República del Banco Central Argentino, también tenemos que decir la República de la Pampa Húmeda. No, muchachos, es un país. Y por último,
Argentina necesita un tipo de cambio competitivo. Está bien, vamos a tener retenciones para que los alimentos sean accesibles a la población. Vamos a tener los precios de la energía según sus costos, no según los precios internacionales. Es extraordinario. Si la energía que producimos nosotros es a precio internacional, importemos. Entonces, ¿por qué carajo queremos tener eso? Decía vaca muerta, vaca muerta, vaca muerta. Si vaca muerta no le da beneficio al país, ¿y para qué queremos? Y encima le dan RIGI, le da una serie de beneficios extraordinarios. Entonces, no. La energía a precio de costo. Después te queda un excedente, muy bien, se venderá. ¿Y quién puede manejar todas las relaciones, los precios, los salarios? El peronismo tiene otro elemento fundamental, que es la comunidad organizada, o sea, el acuerdo social. Pero no el acuerdo social que a veces se llama, los gobiernos, cuando no tienen nada para divertirse, llaman un acuerdo social. ¿No? Entonces se juntan ahí, en fin. No, no. Acuerdo social significa compromisos efectivos. Porque si el gobierno va a decir, vamos a impulsar una fuerte reindustrialización, vamos a proteger los sectores vulnerables. Muy bien. ¿Y la contrapartida? Contrapartida, sí, hay contrapartida. El gobierno en el acuerdo social tiene que decir, mis compromisos son estos, el tipo de cambio va a ser así, la tasa de interés va a ser así, los impuestos van a ser así, extraordinario. Imagínense los empresarios que le digan cómo van a hacer de acá a 1 año, 2 años, toda la política gubernamental. Ah, muy bien. Del otro lado, muchachos, guarda, ¿eh? Los compromisos sobre precios, los compromisos sobre ocupación. Perdón, Pablo, cerrando. Ya estoy cerrando. Así que muchas gracias. Bueno, excelente. Bueno, David, te quedó la parte, la pelota en el medio del arco, así que. Gracias, José. Muy fácil lo que me queda. Pero bueno, como lo teníamos preparado esto, el compañero Zanini nos dio el marco internacional, que es sustantivo para iniciar cualquier discusión política si es que somos peronistas, porque la verdadera política es la política internacional. Compañero Pablo nos habló de objetivos e instrumentos hacia una patria justa, libre y soberana, así que nos toca a nosotros hablar del sujeto. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién es el que pone lo que hay que poner en el contexto de un gobierno nacional y popular liderado por el peronismo para que la industria y la producción sean las características fundantes de un proceso que dure 70 verdaderos años peronistas y no 70 ilusorios años peronistas como nos endilgan? Justamente los que saben producir y los que saben construir riqueza. Ese es el sujeto político que por diversas razones, muchas principalmente endilgadas al mismo universo empresarial del capital nacional, PYME, no ha podido reconstituirse desde una fecha, porque vamos a ponerle 2 fechas a esta porción del conversatorio. 25 de marzo de 1976, una de las 2 fechas, y la segunda fecha, 11 de diciembre del 2024. El 25 de marzo de 1976, después googleé en la tapa del diario Clarín, el sistema, que bien lo detalló el chino, nos indicaba desde esa primera página que reinaba la calma, con la figura de los 3 milicos fascistas, asesinos, ladrones y criminales y genocidas. Y abajo decía, intervinieron la CGT, la CGE y la Cruzada de Solidaridad Justicialista.
La CGT era, y es hoy, digámoslo así, pero en ese momento sí era, la expresión unívoca del trabajo organizado. La CGE lo era respecto de la producción nacional. El empresariado nacional se expresaba unívocamente en el gobierno peronista 73-76, habiendo nacido en el primer gobierno peronista, como la unicidad de concepción y acción de ese sujeto al que nos referimos un par de párrafos antes. Se recupera la democracia con el faltante de por lo menos 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos. La CGT recupera su expresión como sujeto político en representación de los trabajadores organizados. El Estado, no esta vez, no era un gobierno peronista, sino un gobierno radical, con todo el respeto que uno, pasado el tiempo, le tiene a esa porción de gobierno radical, a través de la Caja PAN y de otras herramientas, hace cosas parecidas a las que hacía en su momento la cruzada de solidaridad justicialista, intervenida en esa primera fecha, 24 de marzo, y expuesta, informada por el actor y vocero de la dictadura, Diario Clarín. Lo que nunca se recupera en estos 40 años de democracia es el sujeto político empresario nacional. Nunca. Hubo momentos, hubo circunstancias, hubo etapas durante el gobierno de Néstor y Cristina en donde esa expresión tuvo una fortaleza y una presencia. Pero no existe hoy ese sujeto en nuestro entramado político. El campo nacional y popular posee en sus filas la expresión política de los trabajadores, la posee también respecto de la economía popular, constituida fuertemente como sujeto político, especialmente a partir de los episodios del 2001, pero nunca ha recuperado al sujeto político sustantivo para que esto que comenta Pablo se produzca en concreto, que es el industrial, el productor, el que genera a la par del trabajador la riqueza argentina, pensando, elaborando, decidiendo y llevando a cabo las políticas públicas que tienen que ver con la industria y la producción. La segunda fecha a la que hacemos referencia es el 11 de diciembre del 2024. ¿Qué pasó ese día? Ese día asumió la presidencia del Partido Justicialista Cristina Fernández de Kirchner. Ella hace un discurso de inauguración de mandato como presidente del PJ, extenso, y como suele ocurrir con lo que ella dice, no sobra ni una palabra, ni falta ni una palabra. Luego de su análisis largo, detallado, invito a que lo relean, en el último párrafo, no en el anteúltimo, ni en el medio, ni al principio, ni al costado. En el último párrafo, cuando hace el alegato final de cuál es el país al que tenemos que ir y cuál es la tarea fundamental de este PJ conducido por Cristina Fernández de Kirchner, dice, vamos hacia la felicidad del pueblo y hacia un país productivo. No dice con salud pública, con cultura, con turismo, productivo. O sea, la primera noción en concreto que ella marca para ese derrotero de país exitoso, moderno, en donde todos y todas quepan definitivamente en un pie de igualdad, es un país productivo. Eso es en boca de la presidenta actual del Partido Justicialista. Así es que bajo esa perspectiva no vamos a hacer publicidad de lo que hacemos nosotros, pero sí hay una expresión muy importante, creciente, no solamente industriales pymes, sino también de actores del universo de la ruralidad argentina, que es muy vasta y muy extensa y que excede largamente lo que se autodenomina la mesa, pero largamente la mesa de enlace, en donde se ha incorporado a las cooperativas históricamente desdeñadas a un segundo plano de la comprensión política como generadores de la riqueza nacional, que hoy militan a la par de los mejores y las mejores dirigentes del universo PYME, aquella que estuvo en la calle con el macrismo y aquella que hoy está soportando los bombazos de este gobierno desquiciado y colonial,
operan políticamente a la par y entienden políticamente que desde el sector, desde el andarivel pyme y cooperativo, el mejor aporte que se puede hacer al campo nacional y popular y al dispositivo político peronista y panperonista es impulsar, discutir, debatir, tensionar con nuestros compañeras y compañeros de la dirigencia respecto de que la producción debe ocupar la centralidad de la política argentina. No invitada, no lobista, no la foto con un presidente de una cámara o con un gerente, un dueño de una cámara que le encanta conversar o no conversar, que han hecho una deriva tan extraordinaria que, por ejemplo, es fascinante esto de analizar lo que nos ha pasado puertas adentro, porque también miramos eso para decir y hacer lo que hacemos. El edificio histórico declarado por Cristina Fernández de Kirchner, lugar histórico nacional de Rivadavia 1115, el edificio histórico de la CGE, en donde Perón y Gelbar construían aquel sujeto político, lo consolidaban en el 73-76 y la dictadura lo desapareció, fue hace poquito visitado por el jefe de gabinete de ministros de este gobierno, de este régimen feudal, predemocrático, y lo invitaron, nadie sabe bien para qué. O sea que cuando se recupere ese sujeto político, primero hay que pasar con la fumigadora por algunos lugares y tratar de ir a buscar a aquellos compañeras y compañeros que, como bien marcó Pablo, hablan de ortodoxia y de liberalismo creyendo que inventan la pólvora, pero simplemente lo que han hecho y lo que hemos hecho, hablo en primera persona al plural porque soy peronista y no me saco de la mochila a ningún compañero, a ninguna compañera, hemos comprado a veces el discurso y el guión y lo repetimos. Entonces, objetivos, instrumentos y sujeto político. El sujeto político sustantivo del nuevo tiempo peronista, conforme lo que indica la presidenta del PJ desde el momento 1 en que asumió su responsabilidad política, es el sujeto político productivo. Porque eso nos permite, y ya si termino, José, 4 ventajas políticas. Pues tampoco somos sonsos. La primera ventaja es un gobierno, un dispositivo político que tenga de su lado al entramado pyme y cooperativo, va a disputar la parte de la renta que hoy se llevan los oligopolios con mayor fortaleza, porque la inmensa mayoría de los clientes y los proveedores de los oligopolios son pymes. Si los tenés de tu lado y no del lado de ellos, me parece que la ecuación es sencilla. Segunda ventaja, la discusión sobre no el tironeo del mantel, sino la construcción de una mesa grande con el universo de trabajadores formales e informales, que casi están expresados por igual, teniendo de la parte de adentro al universo productivo, al sujeto político productivo, es mucho más fácil y se resuelve sola. Sin consejos del salario, sin lobbies y sin aprietes. Tercera ventaja relativa. La construcción del puente para que la enorme cantidad de argentinos y argentinas que hoy sufren en la informalidad, que no tiene futuro, se hace de la mano de industriales y de productores. La ciudadanía industrial y productiva de argentinos y argentinas que hoy no trabajan, la firma, ese pasaporte lo firman los propios industriales, constituidos en sujeto político peronista. Y la cuarta ventaja es la clase media, que tantos dolores de cabeza nos ha costado, pero que existe y crece solamente gracias al peronismo en los últimos 100 años de la Argentina, necesita un interlocutor válido para recibir las consignas de nuestro movimiento, que es el empresario pyme, el comerciante pyme, el que presta servicios en escala pyme. A través de ellos y de ellas llegaremos a la clase media de una manera inteligente, militante y convincente. Así que
Vamos a seguir trabajando e invitamos a todos y a todas a que se sumen para la construcción de lo que va a ser más pronto que tarde la recuperación del Estado Nacional en manos de peronistas y amigos del peronismo, con la producción en la centralidad de la mesa de decisiones. Bueno, muchas gracias. Abrimos preguntas. Bueno, adelante, Victoria. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá. Gracias por las charlas. El mundo ha cambiado y el peronismo se tiene que ayornar. Porque tenemos financiarización de la economía. Tenemos los oligopolios, hoy son transnacionales. Y las transnacionales son los sujetos que hoy rigen por relaciones a nivel global y pasan por arriba de los estados nacionales. Entonces voy a plantear una serie de preguntas para pensar cómo reconstruir este nuevo sujeto del por qué se desfiguró o desapareció este sujeto político de empresario nacional. Irrumpieron oligopolios que son transnacionales, problema que el general Perón enfrentó, sobre todo en su segunda presidencia. ¿Se acuerdan con la Standard Oil, los problemas? Relaciones con el capital transnacional. ¿Cómo nos vamos a manejar? Segundo, ¿cómo nos vamos a manejar con el tema de la financiarización de la economía? Al colega economista. Es muy keynesiano. ¿Qué decía Keynes? Si es más negocio, un hombre de la City de Londres, es más negocio la inversión financiera que la productiva, estamos en un problema. Y otro problema, irrumpió China y por lo tanto el mundo es multipolar. Lo decide Trump. Trump está subiendo los aranceles para salir a negociar con los chinos, para que dicen, te pongo 30 de arancel, pero después te los voy a bajar. O sea que esto de que la globalización se terminó está muy puesto en tela de juicio. Estoy totalmente de acuerdo en que hay que reindustrializar la Argentina. El tema es cómo. ¿Cuáles son los sectores de la industria argentina nacional que pueden competir en un mundo global donde el sudeste asiático tiene la supremacía de la industria a nivel mundial por los procesos de automatización, de robotización? Entonces, a ver, ahí vamos al enfoque de los clústeres de Porter. ¿Con qué clúster productivos podemos competir? Agropecuario, agroindustrial, eso es reprimarización de la economía. ¿Qué sectores industriales pueden competir? La biotecnología. ¿Podemos competir con los chinos en sector automotrices? Estoy planteando preguntas diciendo, ¿con qué clúster de la industria podemos ser competitivos a nivel internacional en un mundo multipolar? Estoy planteando restricciones en el mundo actual. Nada más. Preguntas. Pavada de pregunta. La globalización neoliberal está muerta. Por eso dije la globalización neoliberal. Globalización no es comercio internacional, siempre hubo comercio internacional. La globalización es un orden político y económico mundial impuesto por la primera potencia o un conjunto de potencias mundiales. Por eso hubo 3 globalizaciones en el mundo. La de Inglaterra, la de Bretton Woods y la neoliberal. Y la neoliberal está muerta. ¿Cómo hacer ¿Y para qué voy a competir con los chinos? Si los chinos no tienen precio. Los chinos necesitan vender 100, venden 100. Después internamente se arreglan. O sea que no hay que competir con los chinos. Hay que cerrarle la puerta a los chinos. Cuando uno habla de competitividad, habla de tipo de cambio, habla de aranceles, habla de retenciones. A este tipo de cambio nadie puede competir contra nadie, ni contra los uruguayos podemos competir, ni los bolivianos. No jodamos, por eso dije necesitamos un tipo de cambio competitivo. ¿Pero competitivo para quién?
para el desarrollo industrial, no para la pampa húmeda. La pampa húmeda tiene que pagar retenciones porque eso es lo que hace que la extraordinaria productividad de ese sector vaya al conjunto del país. Financiero, escúcheme. Argentina tiene encaje del 50%, cuando cualquier país normal tiene encaje del 15%. Imagínense los créditos que pueden salir del sistema financiero. Pero siempre apareció el ortodoxo que dice, bajamos los encajes, el caos por la inflación. No jodamos. Para eso tenemos el acuerdo social, para eso tenemos un gobierno compenetrado. No, no. Podemos, sin ninguna duda, y somos competitivos en muchos sectores. Por ejemplo, medicamentos. Somos competitivos. Textiles también somos competitivos. Por supuesto que si aparece lleno, pleno y demás cuestiones con todos los chinos, nadie es competitivo. Bueno, entonces Argentina tiene toda la capacidad para tener un sector industrial extraordinario, a condición que la política macroeconómica se fije en función de lo que requiere ese sector. Que el tipo de cambio sea el tipo de cambio que queremos, que las tasas de interés sean las tasas de interés que necesitamos, que el nivel de financiación sea el que necesitamos. Nada más. Quiero que participen todos los que están en la sala y los que también están a través del Zoom, que también ahí tenemos compañeros de las provincias que están queriendo participar. Le voy a dar la palabra a Fernando y después vamos a ver si seguimos con alguien del Zoom. Fernando. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Fernando Riza, del Centro de Estudios Agrarios, también integrante del Movimiento Productivo 25 de Mayo. Un gusto, un placer. Ahí, antes que nada, un par de reflexiones y también unas cuestiones que me parecía interesante poder plantear. Coincido con algunos de los planteos. Creo que estamos ante un nuevo momento del capitalismo global. Estamos ante una fase financiera y digital, ¿sí? del capitalismo, lo cual cambia, o sea, los nuevos tiempos también hacen la producción de nuevos sujetos y nuevas subjetividades que creo que hay que empezar a interpretar, que muchas veces no podemos ver. Además, vengo viendo hace ya un tiempo con preocupación que desde el peronismo parecería que nos queremos cada vez acercar más al centro o parecer más al centro o parecer más a ellos para ganar elecciones, cuando en realidad es un momento que me parece que está invitando a empezar a radicalizar un poco algunas posturas, porque de repente nos olvidamos de algunas causas, como puede ser Venezuela en la región, como puede ser la causa de Palestina, como pueden ser ciertas causas que han sido bandera histórica del movimiento nacional y popular argentino, y que hoy parecería que son mala palabra, parecería que son motivo de persecución, parecería que pisas ciertos callos, pisas ciertos negocios, que la verdad, como militante, como compañero del territorio, me preocupa bastante. Entonces creo que tenemos que animarnos a radicalizarnos un poco más y a ir más a fondo. Ahora bien, ante este nuevo momento en el que se está, claramente lo que está en disputa es el conocimiento estratégico, porque en los grados de tecnología a los que se ha llegado, lo que acelera, lo que marca el tiempo de producción es el conocimiento. Y me parece que es ahí donde nos están expropiando una materia que, gracias a Néstor y Cristina, quedamos entre los primeros 10 países del mundo en lo que es materia de bio y nanotecnología, por ejemplo. Y ese conocimiento, esa capacidad humana generada, esa capacidad técnica, esa capacidad de instituciones, hoy los fondos de inversión, como bien decía el compañero Chino Zanini, entre esos BlackRock, pero hay otros, por ejemplo, acá en Argentina hay uno que se llama GreenX, que está Galperín, que está Galucio, que hay un par de muchachitos ahí poniendo plata, se están llevando a todos estos investigadores, ex CONICET, ex Universidades Nacionales, ex INTA, ex INTI, a startups y están llevándosela toda, todo el conocimiento que generamos nosotros, que genera la humanidad, que genera cada uno y cada una de los compañeros y compañeras que trabajan, que producen, que investigan. Entonces, creo que ahí es donde tenemos una materia pendiente. ¿Cómo profundizamos, cómo generamos que esos polos tecnológicos agroalimentarios, cómo hacemos que
que realmente para que la producción sea verdaderamente viable en estos tiempos, coincido con la compañera, en tiempos de oligopolio, en tiempos de financiarización de los alimentos también, de los alimentos también, ¿cómo hacemos para que ese conocimiento esté bien cerquita de quienes producen, quienes trabajan, y que esté aplicado a verdaderamente poder generar con toda la matriz PYME que tenemos en un territorio tan grande, una escala que nos permita tejer en red y tejer en una matriz de producir primero para las y los argentinos y después para pensar en el exterior, ¿no? Creo que ahí tenemos una deuda pendiente y que hay un montón de capacidades instaladas, pero están desperdiciadas y muchas veces están siendo expropiadas, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí tenemos una materia y también quiero consultar, bueno, cómo están viendo esta situación. Carlos, si no, déjalo pasar, no sé, como vos quieras. No, pero todo nos termina llevando a un mismo punto. Se necesita una fuerza política, una decisión política y una conducción política que sepa dónde quiere ir, que sepa qué país quiere construir. Yo me iba, cuando hablamos de competitividad, me parecen cosas que están muy en el aire. Lo primero que hizo Perón en el 45 fue saber qué país quería. Entonces, dice, fíjate vos, un militar partiendo de la doctrina de la defensa integral, dice, pero si yo quiero defender, tengo que tener acero, que no lo tengo en este momento. Así como Sí. en su Y momento 1-6 se creó YPF porque no había combustible para los aviones, porque no le querían vender ni los ingleses ni los norteamericanos. Entonces se invirtió en hacer un YPF, pero dijo, bueno, vamos, que dicen que el acero nuestro, el hierro nuestro no es bueno, vamos a buscar allá en Alto Horno. Y allá fue sabio a tratar de desarrollar una industria. Yo lo que más conozco, digamos, por cercanía, no pareciera que el petróleo, que el carbón sea una cosa de futuro, sino pareciera que es algo muy del pasado. Dicen, lo estudia Scalabrini Ortiz, que el costo del flete de los ferrocarriles argentinos, con un pedacito del que eran dueños ellos, el central argentino, era tal que traer el petróleo de Salta o el combustible de Salta a la capital costaba menos que traer la bulla del puerto de Londres. Esa era la medida. Es decir, que es muy científico, muy económico. No, no, es la medida de la conveniencia del que manda. Los ingleses te subían las tarifas internas porque tenían la capacidad de hacerlo para que vos compraras suya, no usaras tu producto, ¿no? Cualquier parecido con vaca muerta ahora y la necesidad de que paguemos a precios internacionales lo que producimos nosotros en lugar de pagar su costo más venta, como propone Pablo, está a la vista. En ese momento, recuperados los ferrocarriles, se desarrolla una industria del carbón en la Argentina. ¿Y a dónde van a buscar para tener ese carbón argentino? Fíjense ustedes dónde fueron, al mismísimo culo del mundo. Se fueron a Río Turbio, en el sur de Santa Cruz, en el límite con Chile, en el límite con Chile. Se desarrolla un proyecto, dice, no, no, pero es bituminoso, no, que eso tiene azufre, que esto, ¿sabe qué? Es argentino. Le va a dar trabajo a trabajadores argentinos, a mineros argentinos. Lo van a transportar obreros argentinos, va a crear trabajo en los puertos argentinos. Hace un sistema que digo, si no hubiera sido militar, capaz que no hubiera podido concebirlo. ¿Cómo funcionaba ese sistema? Había que sacarlo al carbón de la mina. Entonces se copió a los polacos, se trajo herramientas de donde hubiera para hacer minas. Dice, ¿cómo lo transportamos? Lo vamos a transportar en ferrocarril hasta Río Gallegos, sacado de una mina en la cordillera. Porque mientras tanto iban desarrollando ese producto que era esencial. Vamos a
crear transporte ahí. Va a haber un ferrocarril que va a cruzar por el sur. Y vamos a hacer un puerto de aguas profundas en Río Gallego para sacar. Termina la Segunda Guerra Mundial y sobran barcazas de fondo duro. Entonces el puerto de aguas profundas de Santa Cruz no fue necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque la barcaza, Río Gallegos tiene una diferencia de marea de 13 metros entre la alta y la baja, de modo que cuando está en baja, el barco queda sentado sobre el fondo del cauce del río, en la ría del Río Gallegos. Las barcazas de transporte que se usaron en la Segunda Guerra sirvieron para ir a buscar el carbón al río Turbio. Y miren cómo pensando el país se va construyendo la competitividad de ese carbón. Porque si lo vamos a consumir, ¿dónde lo vamos a consumir? Lo vamos a consumir en Piedrabuena para generar electricidad acá en las puertas de Bahía Blanca, pero eso cuando sea más adelante. Mientras tanto lo vamos a hacer en San Nicolás, donde tenemos la industria del acero. Vamos a llevar el carbón hasta San Nicolás y en San Nicolás vamos a producir energía con carbón de la mina del Turbio. ¿No era mejor el carbón del río Turbio que la hulla de Londres? Era nuestro. Con ese concepto se fue generando. Y fíjense ustedes cómo iba perfeccionando la idea que dice, pero resulta que las barcazas tienen que ir vacías a buscar el carbón. No, no, no. Vamos a expropiar acá a Ibicuy, al frente, un puerto de aguas profunda natural que existe del lado entrerriano, en Ibicuy. Vamos a hacer ahí sembradío de los árboles que nos van a dar la madera para apuntalar las galerías en la mina de Río Turbio. Entonces el barco se va a volver cargado de postes. Fíjense ustedes qué obra de cronometría, de reloj, hecha para, digamos, miren, en la Argentina, cuando comienza a producir en vaca muerta, se encuentra con una necesidad: importar la arena granulada, del gránulo correcto, que servía para bombardear y hacer el fracking en los pozos petroleros de Neuquén, de Vaca Muerta. Cristina, con esa cabeza desarrolladora, escudriñadora de dónde están los problemas para solucionarlo, no para decir, uy, qué problema tenemos, no, no, para solucionarlo, mirando el listado de la importación de bienes, porque estaba preocupado por la necesidad de divisas, descubre y dice, dígame una cosa, ¿estamos importando arena nosotros? ¿Que no hay arena en la Argentina? No, sí, no hay, pero no, tiene que ser de una medida así. Bueno, estudienme, pues yo no quiero importar más esa arena. A partir de esa cabeza dura de mujer, la Argentina hoy no importa absolutamente un grano de arena porque se desarrollaron canteras en Gaiman, provincia de Chubut, y en Entre Ríos, sacando harina del Uruguay y del Paraná para transportar hasta Vaca Muerta y que se haga con arena nacional. Y era más grande, más chica, más regular. Era Argentina. Por eso esa arena es mejor. Se dejó de gastar eso. Con esa cabeza se tiene que llegar al poder. Y eso es importante. Y por eso, fíjense ustedes, Cristina está presa. Porque esa cabeza es indispensable, o por lo menos por el momento indispensable, para el movimiento nacional y popular. Porque es la cabeza que puede guiarlo a tomar estas políticas con sentido de país, que es el mismo sentido que tenía Néstor, que había tenido Perón y que él tuvo el peronismo continuamente. Llegar con un para qué al gobierno, llegar con un objetivo al gobierno, y el objetivo no puede ser otro que es Argentina productiva. Porque si no es productiva no le damos trabajo a todos. Y si no tenemos trabajo a todos no podemos ser iguales. Este es el punto. Entonces, nos atacan primero impidiendo las reelecciones, porque eso supuestamente es más o menos como la tesis de la independencia del Banco Central. La independencia es para que no pueda decidir el que gana las elecciones. Resulta que un político tiene que recorrer el país
para conseguir el número suficiente de voluntades como para poder gobernando en nombre de todos. Y cuando llega, encuentra sectores donde no, acá no puede opinar. ¿Cómo es esto? Eso es una mentira. Eso lo compramos, pero lo han vendido de afuera. Ellos no hacen lo mismo. Esto es lo que yo quiero dejar como mensaje. No copiemos lo que ellos hacen mal, copiemos lo que ellos hacen bien. Estados Unidos tiene su proyecto de mundo, su proyecto de país, y lo lleva a cabo, si es necesario, tirando misiles, si es necesario, tirando bombas atómicas, pero lo lleva a cabo. Copiémosle eso. La decisión de construir un país, la decisión de jugar un papel en el mundo, no las cosas que nos venden para nuestro consumo. No vayamos a comprar con el manual del almacenero, como decía Jauretche. Claro, pero veamos, hagamos. Yo, la verdad que cuando Trump destruye la Organización del Comercio, diciendo ahora pongo el arancel que se me cante, los más arbitrarios, 50% a Brasil porque le hicieron un juicio a Bolsonaro. ¿Qué sentido científico tiene eso? Esta es la ciencia que nos vendieron siempre. Nosotros parece que vamos corriendo a copiarle al último académico de aquella universidad tan prestigiosa para hacer lo que es bueno para ellos, no lo que es bueno para nosotros. Hagamos lo que es bueno. Por eso luchan tanto contra los liderazgos populares en América Latina. No atacan a cualquiera, atacan a los líderes que tienen sentido de independencia, los líderes que quieren ser autónomos, los que quieren construir un país, los que quieren tener un país. La Argentina es un país que está tratando de construirse desde 1945, de antes, con Irigoyen, desde antes, con Rosas, desde antes, con un sector también de los patriotas, desde San Martín, y no la dejan. Y desde 1956, el principal actor que no la deja a la Argentina construirse es el Fondo Monetario Internacional. Y la lucha es por tener un país inclusivo, un país productivo, o no tener país. ¿Qué es lo que pretenden ellos? Que quieren, con sus reglas, que nos quieren hacer cumplir. Llegaron a tener, en el primer banco central que tuvo la Argentina, los directores eran de las sociedades anónimas inglesas. Perón rompió eso, Perón, habían privatizado la legislación argentina. En la ley estaba prohibido que Argentina modificara la ley. Y Perón, cuando le fue necesario, modificó esa ley. Cambió, porque, entre otras cosas, los ingleses componían parte del directorio, pero nunca habían puesto la plata para ser parte de la propiedad del Banco Central. Esas cosas pasaron en la Argentina. Lo que pasa que nos hacen olvidar, hoy nos hacen olvidar con la última puteada de Macri, pero nosotros de Milei los confundo con Macri, fíjese usted, que pícaro que estuve, en definitiva. Digo, nos hacen ir detrás de la última estupidez que cometen para que no veamos nuestra propia historia. Nosotros hemos sido capaces como país de cosas mucho más importantes. Le estoy contando aquello de Perón, de ICF, le estoy contando esto de Cristina, de la Arena. ¿Por qué? Porque tenemos que revalorizar las cosas que hicimos bien para volver a hacerlas bien, para volver a hacerlas bien. Y creo que hoy tenemos que estar preocupados para repensar ese país que tenemos que reconstruir, porque lo están destruyendo, y tenemos que estar preocupados por llenar las urnas con la mayor cantidad de votos para el peronismo, para Fuerza Patria, en las elecciones que se avecinan, como para poder cobrar fuerza parlamentaria que pueda recobrar la iniciativa política para el peronismo. Y después pensaremos cómo hacemos en la próxima elección presidencial. No pongamos una cosa delante de la otra. No nos vamos a pelear ahora porque quiere ser presidente este o que quiere ser presidente aquel. Ganemos esta elección. No nos pongamos a pelear ahora por si vamos a ser más competitivos en esto o en aquello. Hagamos un proyecto grande de país. Después busquemos cuáles son las mayores conveniencias que tenemos para poder construirlo. Es decir, tiremos la flecha teniendo el blanco. Y démonos cuenta por qué atacan a los líderes en Latinoamérica, por qué lo habían puesto preso
a Lula, por qué lo persiguieron a Evo, por qué persiguen a los líderes populares, por qué la tienen presa a Cristina. Yo digo, la pucha si tienen motivo para meterla presa a Cristina. Por supuesto, es inocente de los crímenes de los que la acusan, pero es culpable de haber tratado de construir un país. Por eso, en la lucha por la libertad de Cristina, hay una lucha política profunda para cambiar el sentido de los acontecimientos. Hoy vamos hacia la destrucción. Tenemos que volver a poner el país hacia la producción. Y por supuesto, yo me voy de esta reunión porque con esto termino y no los... no- bueno, Nada más, Carlos. voy contento porque he aprendido muchísimo escuchándolos a esos dos. Espero que de mí puedan tener aunque sea una pequeña idea. Sí. Tenemos un par de preguntitas más, pero antes de pasar a otras preguntas y aprovechando tu comentario, Carlos, quiero invitarlos para este lunes. Nosotros vamos a juntarnos acá en esta casa porque se van a cumplir 3 años del atentado contra Cristina y necesitamos también mantener presente como parte de ese objetivo que tienen los grandes intereses internacionales, que felizmente contamos con la vida que tiene Cristina y con ese favor que nos hizo quién sabe quién, es un misterio, pero necesitamos que no se olvide esto, que lo tenga bien presente. Y sumo a los compañeros de Latinoamérica que fueron perseguidos, a Correa también, que ha sido un perseguido y es un perseguido y un objetivo claro también de estos intereses internacionales. Cortito, Gabriel, y así compartimos con otros compañeros. Bueno, mi nombre es Gabriel Muñiz, soy un miembro también del movimiento 25 de Mayo. Bueno, brillante lo de David, lo que les puso, pero a ver, uno quiere aprender del pasado pero sin volver la vista atrás, para poder hacer y sentirse fuerte en lo que uno hace. Y quiero dar propuestas en medio de todo esto. A ver, si no tenemos la capacidad de poderle sacar a los bancos lo que los bancos no sacaron, entonces nuestro sistema productivo, y hablo como ex científico y hablo como empresario pyme que soy, nuestro sistema productivo no tiene viabilidad. En el gobierno de Macri se fundieron 25.000 pymes y en lo que va de este gobierno se fundieron 15.000. ¿Me pueden decir cuántos bancos se fundieron? Mientras las pymes se fundían, estos bancos seguían haciendo suculentos negocios. Algún banco que se llama Productivo y que se llama Nacional y Popular ganó el 287% en el primer semestre de este gobierno, cuando las pymes se caían a pedazos. No hubo un solo crédito para ninguno de nosotros. Ahora, ¿hay posibilidad de hacerlo? Claro que hay posibilidad de hacerlo. Cuando ganó Macri, nosotros decíamos que vinieran a hacer negocios. Cuando ganó este gobierno, dijimos, no vienen a hacer solamente negocios, vienen a quedarse con la estructura completa de la producción pyme. ¿Por qué? Porque las pymes somos el 85% del producto bruto que hay en la provincia de Buenos Aires. Ahora bien, ¿cómo podríamos hacer eso? Imagínense que para este oligopolio que decía Pablo o que decía esta chica que acá adelante, esta compañía acá adelante, Victoria, en lugar de caer en manos de los tipos que nos contratan a nosotros como mano de obra esclava para ellos quedarse con la torta y con la gran parte del negocio, nosotros podamos llegar a tener créditos viables con los bancos como proceso de desarrollo productivo viable en medio de este proceso. Sería una cosa absolutamente ventajosa para nosotros. ¿Por qué? Porque con cada certificado que nosotros emitiéramos, los bancos lo podrían comprar y darnos a nosotros el dinero para seguir produciendo. Ninguna de nuestras pymes fuga, ninguna de nuestras pymes tiene cuentas en el exterior y ninguna de nuestras pymes va a enajenar nuestro dinero. Todo lo contrario, lo va a poner en el sistema productivo para seguir funcionando. Y en medio de esto tenemos que hacer alianzas estratégicas.
A ver, en Vaca Muerta está la posibilidad de generar 10.000 empresas pyme, cada una con 500 empleados. Hagan la cuenta. Y esto es una decisión política. No es una decisión estratégica solamente. Esto es una decisión política. Y ahí viene armado lo que en el primer punto y en el segundo dijo exactamente David. Si nosotros logramos tener esta capacidad de desarrollo productivo para poder generar trabajo y meter a las pymes como desarrollo productivo, porque genialidad hay, sobra, ¿eh? Les podría contar en 3 minutos 5 proyectos totalmente distintos. Y les puedo asegurar que son absolutamente viables. No hay tiempo acá para este espacio, pero se los podía poner arriba de la mesa y ver cómo con pesos, con capacidad argentina y con desarrollo nacional podríamos hacer cosas que son espectaculares. Ahora bien, esa espectacularidad tiene que ser financiada por bancos que apoyen el desarrollo nacional y popular y que apoyen efectivamente el conocimiento nuestro. Las pymes tendrían que cambiar el nombre y tendrían que ser empresas nacionales de capital argentino integrada. Porque el pyme también es Coca-Cola, es Mercedes-Benz, y yo no soy ni Coca-Cola, ni Mercedes-Benz, ni Techín. Soy una empresa nacional de capital integrado que todos los días deja los huevos acá en este país para poder desarrollar, comprometerse y bancar a cada uno de los gobiernos nacionales o populares que fortalecen nuestro desarrollo y nuestra ciencia y tecnología. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de la ciencia y la tecnología también está nuestra independencia política y económica. Entonces lo tenemos que entender desde ahí. Empecemos a trabajar desde lo político, a sacarle a los bancos lo que los bancos durante muchísimos años nos han sacado a nosotros. Gracias, Gabriel. Se nos termina el tiempo. Voy a saludar acá a algunos compañeros que han venido desde muy lejos, de la cooperativa 2 de septiembre de Pilar, y me habían pedido la palabra. Un segundito, cortito, por favor. Doctor Zanini. Bueno, soy Naubiliar Sosa, de la rama empresaria nacional peronista y de la agrupación Líder de Principios y Valores. La pregunta mía es concreta. En el desarrollo productivo, como bien dijo que se desarrolló Vaca Muerta, ¿en algún momento pensaron en el desarrollo de la cadena de valor de los microprocesadores para la Argentina? Yo creo que es posible. La pregunta es, y se lo dejo, ¿está en condiciones la Argentina de evaluar, poder desarrollar microprocesadores, la cadena de valor de los semiconductores utilizando arena de silicio? ¿Tienen esa voluntad política? La voluntad política está, lo que pasa es que es una tecnología que es de lucha para obtenerla. Mirá el problema que hay. Desarrollamos, hicimos energía nuclear. Tiene la posibilidad que se plantee, este es casualmente mi tesis. Definamos qué queremos hacer y hagámoslo. Hicimos satélites. De hecho, somos nosotros, hemos puesto de los mejores satélites que hay en comunicaciones, no hay duda de que eso se puede. Lo que pasa es que tenés que tener presente que va a ser una lucha que no va a ser fácil, porque no te lo van a dejar. Vos fíjate que hay una guerra entre China y Estados Unidos. Sin superponer intereses geopolíticos y estratégicos, quizá tengamos un mercado. Claro, por eso, pero es cuestión de tener primero la decisión política. Si le damos la palabra, por favor, así participan algunos compañeros, ¿sí? Bueno, ¿Qué tal? Mi nombre es Leandro Alicitra, soy de la rama empresarial del movimiento peronista. Y un poco respondiendo a lo que planteaban acá la compañera y muchacho atrás, hay un ejemplo para esto de no olvidarnos de cuáles son los objetivos, ¿no? Que es lo que tenemos que llevar adelante, lo que estaban exponiendo acá Pablo y Carlos, que es el tema del gasoducto Néstor Kirchner, por ejemplo. Fue algo que lo de Vaca Muerta fue hecho en el gobierno de Cristina, que se recuperó, después se hizo la obra la pagamos nosotros cuando la podría haber pagado una empresa privada con una licitación, para que después el combustible que sale de ahí, el gas y todo, lo exportemos y no lo podamos usar para nuestra producción.
Entonces, olvidarnos del objetivo hace de que las cosas, por más buenas que sean, no terminen siendo lo buenas que podrían ser. Entonces es importante, porque algo que es nuestro, que lo podemos haber usado para producir, que podríamos haber dado trabajo a las empresas, a las pymes y un montón de cosas, terminó en manos de otras personas a las cuales nosotros lo pagamos con nuestros impuestos y el combustible, ahora el plan es exportarlo a Brasil para que Brasil produzca y nosotros pagar el combustible encima y el gas en nuestras casas y la luz al mismo precio que lo pagan los alemanes. Entonces, olvidarnos del objetivo es muy grave y no está todo perdido con China, está todo por hablar. Bueno, Jorge Altamirano, también del Movimiento 25 de Mayo. Para aprovechar a la mesa, Pablo, hablaste de los instrumentos. Había una ley que era la subversión económica, la subversión financiera. ¿La vamos a pensar en tener o la vamos a seguir que hagan lo que quieran? Aprovechándolo a David, vos dijiste no somos onzos. Yo coincido, a veces parece que sí. Vamos a tener también la producción en el Ministerio de Economía. ¿O es casualidad que Perón puso a un chatarrero y lo puso a Gelbar? Esas son las preguntas concretas para la mesa, para aprovecharlos. Y perdonen que no sea tan extenso y cortito. Gaucho, ahora te paso. Buenas noches. Marcelo Jaquet, también del Movimiento Productivo 25 de Mayo. No, dos o tres cosas chiquititas. Una, nosotros desde el Movimiento Productivo 25 de Mayo, nuestro lema, nuestra convocatoria, tiene que ver con la producción, el trabajo y la soberanía. Y de alguna manera, en esas tres palabras, está nuestro sur y creo que también está el sur de nuestra patria. Y en ese sentido, esa consigna abarca el planteo que hacía el chino, ¿no? Con respecto a cuando ponía el ejemplo de Perón y cuando ponía el ejemplo de Cristina. Ahí está la producción, ahí está el trabajo y ahí está la soberanía. Tenemos claro de que ese lema es en nosotros y proponemos que sea así, que es parte de un proyecto de nación. Digamos, la nación se tiene que construir con la producción, el trabajo y la soberanía. Es verdad que hay un nuevo mundo y en ese nuevo mundo que tiene que ver con una nueva división también internacional del trabajo, tenemos que ser parte de eso desde una mirada soberana, digamos, sin competir, sino siendo parte y siendo soberano. Eso por un lado. Por el otro lado, que me parece que siempre falta mucho es que no analizamos bien al enemigo, no analizamos bien el bloque de poder económico, la élite económica. Entonces cuando planteamos las cosas, las planteamos y pareciera que es muy fácil hacerla, pero después está ese enemigo, está esa élite económica que nos termina haciendo la guerra. Constantemente nos hace la guerra la élite económica. Y nosotros no tenemos esa discusión política y ese análisis para ver cómo enfrentamos eso. Tercer puntito, digamos, para poder tener una nación productiva es necesario no hay desarrollo productivo si no hay un Estado pensando ese desarrollo productivo. Digamos, y alguien planteó el tema del sudeste asiático, bueno, ahí el Estado fue clave para poder desarrollar la producción. Entonces, por lo tanto, nosotros venimos con un Estado agujereado desde el 56 para adelante. Entonces me parece que otra discusión que nosotros tenemos que tener es qué tipo de Estado queremos. Es más, ahí como decía por ahí unas cositas que decía Fernando, la discusión del campo popular es pareciera nos gana la batalla cultural el enemigo, que el Estado tiene que ser insignificante, tiene que ser chiquitito. Y nosotros tenemos que estar convencidos que no hay desarrollo productivo sin Estado y que tenemos, así como discutimos la reconstrucción nacional, que tiene que ver con una nueva nación, tenemos que discutir un nuevo Estado para poder desarrollar esa nueva nación. Y otra cosa y nada más, hay algo que siempre, cuando hablamos de los sujetos, muchas veces se habla, digamos, o se hace más hincapié en la clase media que en la clase trabajadora. Se hace mucho más hincapié en la clase media que en los sectores populares. Digamos, yo soy de La Matanza y cuantitativamente perdemos más en González Catán y en Virrey del Pino que en Ramos Mejía, electoralmente, en el voto. Entonces ahí tenemos que también repensar esa situación. Y lo otro, que para poder ganar esa guerra, a ese enemigo, a esa élite económica que no quiero explicar, que todos sabemos, pero digamos, hay que analizarla,
tiene que ver también con la fuerza de nuestro pueblo. Y hay que construir la fuerza de nuestro pueblo. Yo creo esto que planteaba el chino, no nos tenemos que pelear, tenemos que empezar una nueva Argentina, pero para poder pensarla, el Partido Justicialista o la alianza política electoral que conduce este proceso y que conduce esta batalla electoral hacia el 2027 tiene que abrir los canales de discusión con la militancia, de cara a la militancia. Y esa militancia hay que enseñarle a discutir de cara al pueblo todas estas cosas. No hay orientación posible de construir fuerza popular si nosotros no discutimos con nuestro pueblo. No hay posibilidad de poder hacer una transformación si no hay una porción importante de nuestro pueblo consciente para poder empujar y defender ese proceso. Qué bien. Una preguntita que me quedó ahí adelante. Y voy a recuperar algunas cositas que dijo el Gaucho, ¿no? Que no la dijimos acá, pero forma parte de la historia productiva del país. Es la única cosa que a lo mejor los liberales hicieron bien, que fue traerlo a Telier para poder llevarse la carne fría y no llevar saladeros, ¿no? Bueno. Sí, mi nombre es Andrés Puig, de la rama empresarial de peronista. Estamos exponiendo todos ideas importantes, ¿no es cierto? Pero necesitamos las personas correctas para defender esas ideas. Y creo que tenemos que hacer una autocrítica, porque esta gente no llegó sola acá. Esta gente que está hoy, tenemos la responsabilidad de por qué esta gente está acá. Y si no la asumimos, no la podemos corregir. Entonces pregunto, ¿cómo hacemos para que la rosca no siga imponiéndose sobre los objetivos, sobre los valores, y siempre esté la rosca y la rosca y la rosca y la rosca? Y resulta que, está bien, vamos, acompañamos. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Qué forma, qué camino vamos a encontrar políticamente hacia adentro para asegurarnos que las personas que lleguen a esas bancas puedan tener los cojones para defender las decisiones políticas súper pesadas que hay que tomar, porque son decisiones políticas que pueden traer consecuencias, como meter presa a dos veces presidenta y una vez vicepresidenta? O sea, hay que tener a las personas correctas ahí y no que se nos filtren los cuadros de la vida. Entonces, esa es la pregunta que me gustaría saber si Zanini puede tener alguna idea, ¿no? Toda te la tiran a vos, ¿eh? Vamos, directo. Bueno, un poco con esto de la competencia, creo que somos argentinos y nos gusta el fútbol y el asado, y no sé si tenemos que ir a competir con los keniatas en maratones. O sea, un poco haciendo la analogía de, no sé si nos tenemos que meter en esa competencia o tenemos que hacer nuestro propio proyecto. Y en eso me pareció interesante lo que dijeron los tres de definir ese objetivo, y yo creo que ahí los actores van a aparecer solos, porque en cuanto haya las condiciones para crear empresas, para industrializar, para trabajar, o sea, todo el mundo va a estar contento y va a ser un buen proyecto de país. Y después como que escuché mucho hablar el tema de lo financiero y me parece preocupante eso, porque hoy en día como que el quilombo que tenemos a nivel empresas y a nivel personas es económico. O sea, hoy una empresa no puede producir no porque le falta plata, no puede producir porque está viniendo mercadería más barata de afuera. Hoy la gente que tiene problemas con la tarjeta, tiene problemas porque paga el supermercado con la tarjeta y porque se está endeudando para comprar comida. Entonces, como tomar conciencia de que tenemos un quilombo económico y que eso acarrea un quilombo financiero, pero bueno, no ponerlo financiero adelante, un poco eso nada más. Hola Julieta, soy Julieta Piñanelli. Un tema para hablar del tema de combatir al capital, pero hablando bien en serio, porque estos señores, primero todo el tema de corrupción que tiene ahí Karina Milei, y segundo todo el tema que hicieron del blanqueo, creo que eso es algo que tenemos cuando volvamos, tenemos que investigarlo bien,
porque ahí va a haber también unos temas interesantes para el tema de los que nos dedicamos a prevención del lavado de activos. Y en segundo lugar, una pregunta que lo dije en algún otro plenario, pero es, en el mundo a nadie le sobran dólares, a Argentina tampoco, y cómo vemos en el tema de, ¿todos tienen que tener una cuenta en dólares o solo los que exportan? Y bueno, esos temas que lo escuché de algunas personas que hablan de macroeconomía y creo que es un tema, un debate también que nos tenemos que dar en algún momento. No, voy a la más dura, que es la que tiene menos respuesta. Es decir, ¿cómo hacemos para elegir a los que tienen que ir a esos cargos? Yo creo que no hay fórmula. Que hay, digamos, no se puede acertar en todos los casos con las personas que vos elegís. Lo que tenés que tener son los controles adecuados. Yo creo que en la participación popular y en la palabra esta, los controles. Es decir, que ningún compañero se sienta dueño del lugar donde está, que se sienta parte de un proyecto y que el conjunto vaya mirando el funcionamiento del compañero. Pero eso no se define de una manera teórica en donde uno puede decir, mira, el que sea de esta estatura, con este peso, con este color de ojo, va a ser el funcionario que va a ir a esta área. No, no existe una fórmula semejante. Es más, yo en mi vida política he visto que gente en la que yo no pensaba que iban a tener una gran capacidad en la función, después lo he descubierto como funcionarios muy eficaces. Yo creo en los proyectos colectivos. Y en los proyectos colectivos hay problemas y anticuerpos para solucionar, ¿no? Que los va generando el propio movimiento. Nadie tiene, digamos, por ejemplo, para volverlo a la tierra, una pregunta que parece, ¿se equivocó Cristina cuando eligió a Alberto? No, porque logró el objetivo que tenía, era ganar la elección. Ganó la elección. ¿Qué pasó? Después entramos a tener otro problema, que el liderazgo político no está en la función pública. Y el problema es que si él creyó que por estar en ese lugar ahora era el líder y podía sustituir a quien lo había puesto ahí, ya es un problema de ambiciones personales que se explican más en la psicología que en la política. Pero elegirlo no estuvo mal. No había otro que pudiera lograr, con el que ella pudiera lograr ese objetivo en el 2021, es decir, el momento en que estuvo, que nunca hay que olvidarse, en el 19, nunca hay que olvidarse de los contextos políticos. Hoy, después de esa experiencia, bueno, ya tenemos más en claro que lo mejor que nos puede pasar es que los liderazgos, claro, claro, no, digamos, es que por ahí ganar solo la elección no es tan importante como luchar con las mejores herramientas para la toma del poder. Este es otro problema. Pero lo cierto es que lo que hemos aprendido de la experiencia histórica es que el liderazgo por un lado y la responsabilidad institucional por el otro no son buenas mezclas. Por eso nos han puesto en el texto constitucional algunas cláusulas que nos impiden ganar, por ejemplo, una elección por simple pluralidad de sufragio y nos hagan tratar de ganar Por más del 50%. con más del 45%. Con lo que, con la fragmentación política que vive la Argentina, es cada vez más difícil, ¿no? Es decir, hay mecanismos constitucionales que están puestos en contra del peronismo. Hay que ser consciente de eso. La limitación de la reelección, el balotaje, son herramientas institucionales que están en una constitución que forma parte de las reglas de juego. Y la Argentina, nos guste o no nos guste, no es unánime en el pensamiento. Siempre la derecha tuvo su peso político. A Perón, si vos lo mirás, lo votó el 62%, un 38% no lo votó. Es decir, el error que solemos cometer llegado al gobierno es que, bueno, ahora ganamos nosotros, ahora somos todos
todo del palo, todo, vamos a cantar, esto, todos contentos. Después te das cuenta en los momentos críticos que hay una tensión porque el resto tiene su peso. El dilema es cómo gobernar esta Argentina y llevarla a buen puerto, impidiendo que ese voto en contra que sabés que tenés crezca más que el nuestro. La pérdida de apoyos porque te equivocaste, porque erraste, porque fuiste tibio cuando debía ser duro. Es toda una tarea que es del líder político, que es de la conducción política, que es parte del arte de la política. Tener conciencia de que siempre está la posibilidad de que el otro te gane. Y entonces buscar los mejores mecanismos para no perder. Pero eso ya no está, no hay teoría, no hay curso que nos prepare para elegir al que no se va a equivocar. Porque está la vanidad, está el egoísmo, está la falibilidad de cualquiera también cuando va a tomar una decisión. Yo creo en los movimientos colectivos, creo en la participación democrática, que es la manera en que se deben resolver los liderazgos, y creo en que los liderazgos tienen que tener también por dentro un sentido del país que quiere construir. Si estamos de acuerdo todos en que ese es el país, mejor, ¿no? Y hay muchísimas discusiones, no nos vamos a poner a fabricar máquinas de escribir en la época de la computadora, es decir, sobre todo para el desarrollo económico tenés un montón de cosas. ¿Ves dónde, cuando vos decís voy a promocionar la actividad productiva, qué tipo de actividad productiva es la que es más redituable en las condiciones del país en las que está llegando? Son muchos los interrogantes, son muchos los dilemas que se presentan. Lo importante es tener un líder que vos sepas que a la hora de los dilemas importantes no va a desteñir, que tenga compromiso con el pueblo, que se sepa parte de un proceso de cambio y que quiera hacer ese país productivo, que es el único que es una garantía para que todos vivamos más o menos felices. Yo digo, cuando hablo de clase media, no hablo solo de empresarios, sino también hablo de trabajadores, que por su ingreso, por sus condiciones, son clase media en Argentina. Lo que yo digo es que tener en claro, el sueño argentino no es tan grande que no lo podemos realizar. Cada uno piensa en la casita propia, la familia, dentro de esa casa viviendo tranquila, la posibilidad de que por la universidad los hijos sean mejores que los padres y el autito en la puerta y las vacaciones por año. Ese sueño, la Argentina lo construyó y era parte de este pacto de pleno empleo y de calidad de vida en la que la mayoría de los argentinos estábamos de acuerdo. Podemos discutir en cómo lo logramos, si haciendo esto o haciendo aquello, pero saber que no queremos, digamos, un país que invada a otros, no, tenemos sueños argentinos que algunos, que se resumían en su momento con la heladera llena o el asado. Es un poco el vivir dignamente y en un marco de igualdad que haga que se pueda construir, que se pueda hacer, que se pueda tener empresas fuertes y los trabajadores vivan bien. Eso fue posible en Argentina. Eso es lo que está tratando de destruir el Fondo Monetario Internacional. Yo siempre me acuerdo que en las primeras reuniones del primer embajador israelí en la Argentina, hablando con Eva Perón Evita le dice, nosotros le vamos a mandar ropa, le vamos a mandar alimentos a Israel, como muestra de que queremos que ese país crezca y sea próspero. Pero le pongo dos condiciones. Que los productos sean nacionales y que se transporte en barcos argentinos. ¿Y saben en qué me detengo yo? En ese momento teníamos empresas, líneas marítimas Argentina, Elma. del Estado, ELMA. Teníamos barcos para trasladar. Nos quieren hacer olvidar de eso. Producíamos el pulque, estábamos haciendo tractores, estábamos ya pensando en la energía nuclear. De ahí viene la Argentina. La Argentina que añora el liberalismo es la donde el patrón veía que el obrero no le miraba a los ojos cuando le pedía aumento de sueldo.
que es el patrón que añoraba, es el mismo país que añoran ellos, el del primer centenario. Nosotros añoramos el del bicentenario, donde estábamos todos en la calle contentos que estábamos construyendo progreso y una patria más grande, más libre, más justa. Gracias, Carlos. Se nos fue volando el tiempo, nos quedaron compañeros de las provincias sin poder participar. Saludamos a Leonardo Ayala y a los otros compañeros, ¿no? Matías y a Jorge Garay, porque se nos corta el Zoom y nos echan acá. Así que les agradecemos a todos la presencia en este espacio y los invitamos nuevamente para que nos acompañen a estar presentes también el lunes próximo. Cerrarlo, por favor. El baño de mujeres. Acá, por acá. Paula. ¿Cómo anda? Sí.